Buenas tardes, profesor. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Visual Think de Grecia. Número uno, empezamos con que vincula la poesía y la danza a sus vínculos. En este caso, como podemos notar, las piezas fundamentales de su música abren hacia la poesía y hacia lo espiritual. Surgía por Moskis, que significaba hombre en ese entonces, y significa hombre de la música, y este era su sello actual de la vieja Grecia. Y también los griegos acudían a sus dioses para revelar la música, muy común de 12 griegos que se puede notar de este lado, que los griegos, que son uno de ellos, que es Zeus, Artemias, Afrodita, Herodes, Doristeo, Hermes y Apolo, son los principales griegos que iniciaron la música en esta región. Hacían reuniones de creencias para así elaborar su música y demás. También los templos eran muy adorados en ese entonces y eran muy acreditados para empezar a hacer sus canciones. En la Grecia antigua se utilizaba una cultura de servicio y base, que básicamente esto llevaba a las creencias a lo divino, ya sean como los templos o los dioses o la pirotecnia que se utilizaba en ese entonces. Todavía no se conocía la pirotecnia para ese entonces, simplemente se conocía como fuego. En esta parte también existían grupos existenciales y morales, que estos abrían a una recuperación política, hubo una recuperación a basta de economía y una recuperación muy a basta de cultura y demás, ya que hacía básicamente hacia la música fue el que abrió estos caminos. En Grecia, perdón, hubo diferentes ciudades que estuvieron en quiebra y estuvieron muchos en pelea constante por las ciudades dependientes, que en este caso se independizó Atenas y Esparta, y Esparta fue el que basó el poder y en la conquista, por eso la corona de este lado. La música en ese entonces llevaba 15 signos, que son los signos zodiacales de las músicas. Después aparte estaban divididos en música y en poesía. Unos dioses decían que era poesía, pero otros dioses decían que era música, pura música, sin ningún sentido. Por otra parte teníamos que solía ser imprevista y solía ser en el siglo XIX y XVII, que eran los autores de la Grecia del poder. Abrían a la civilización de conquista, fue donde empezó el reinato y donde empezaron las peleas por la economía. Después de tantas peleas, Atenas conquista el poder y se queda con todo el reinado de una cuarta parte de Grecia. Aquí está su símbolo de Atenas y hacia época oscura hacia el desarrollo. Tras llegar a Atenas empezó una época de desarrollo muy oscura, que empezaba el desabasto de economía, el desabasto de lectura y del poder de la música, y acerca de las religiones empezaban a ser divididas. En 1600 a.C. llegaron los invasores del territorio de Grecia hacia la contra de Atenas, donde se empezaba a dividir Grecia, que era la ciudad más importante, que era Micenas, que era la ciudad más importante que tenía los abastos suficientes de economía, política y cultura. Grecia se ubica al sur y al norte de Albania, que está ubicada en el país europeo. Grecia también es una demócrata occidental y demócrata propia. Así es como llegamos al final de este Visual Think, que habla básicamente de Grecia, Atenas y toda la parte de su historia musical acerca de Grecia.